Muy bien, oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Madre del buen consejo, Señor San José, Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bienvenidos a la segunda plática de los ejercicios cuaresmales. El tema de la misión este año es cómo rezar la misa. Y notamos que la misa es primeramente un sacrificio, no simplemente una oración, sino un sacrificio que Cristo ofrece a su Padre Eterno. Pero tomen en cuenta lo que escuchamos ayer y les recomiendo a todos que lean la encíclica del Papa Pío XII sobre la Sagrada Liturgia, ya que ahí nos recordó ayer que el sacrificio de la misa es el sacrificio del Cristo entero, o sea, de Cristo cabeza, pero con todos los miembros de su cuerpo místico. Entonces es la iglesia, incluyendo a todos ustedes, no solamente al sacerdocio ministerial, sino todos los que pertenecen a Cristo, quien es sumo sacerdote, tanto ofrecen y son ofrecidos en la Santa Misa. Si lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Ustedes son miembros de Cristo. Contemplamos eso ayer en la conversión de San Pablo, a quien dijo al Señor, ¿por qué me persigues a mí? Cristo y la iglesia son una sola cosa, decía Santa Juana de Arco. Y así en la Santa Misa ustedes ofrecen y son ofrecidos con Cristo, por Él, con Él y en Él. Es la cima, digamos, de la misa, la consumación. Y les dije ayer que cuando el acólito levanta la casulla, simboliza la casa, la casita de Dios, a la cual pertenecen ustedes y en la cual son ofrecidos a Dios también. Así que nunca asistan a la Santa Misa sin las intenciones de ofrecer la misa. ¿Y para cuáles fines? Los 4 fines son para pedir, agradecer, reparar y adorar. Entonces vamos a ver cómo podemos pasar tiempo o asignar partes de la misa, pues ya están interspersas, digamos, entre todas las oraciones, pero veremos la recomendación de San Leonardo de Puerto Mauricio de cómo asignar partes de la misa a cada fin de la misa, cada fin del sacrificio. Y además, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio de toda su vida. San Pablo nos narra a los hebreos, en su carta a los hebreos, cita al Salmo como un diálogo entre el Hijo y el Padre, diciendo que los sacrificios y las oblaciones del Antiguo Testamento no quisiste, no te agradaron, no podían reconciliar al hombre con Dios, mas un cuerpo me has proporcionado. He aquí, Señor, que vengo a hacer tu voluntad. Cristo se asume una naturaleza pasible, o sea, capaz de padecer, que es mortal, para poder ofrecerlo por nuestra salvación. Y en cada momento de su vida, está ya en su nacimiento, nace despojado de todo, desnudo sobre la madera de la cuna. Empieza a derramar su sangre desde su circuncisión. Entonces es un solo sacrificio que va ofreciendo sobre el altar de su Sagrado Corazón por toda su vida. Y eso nos da la clave. Si nosotros debemos ofrecer la misa, ayer escuchamos del Papa Pío XII que no debe delimitarse solamente a los momentos litúrgicos. Que todos lo que ustedes hacen consagrados a Cristo por su bautismo, ustedes también tienen un corazón que es un altar
sus cuerpos son santificados y consagrados. Y vamos a ver hoy entonces los misterios de Cristo, desde su infancia, su niñez, su adolescencia, su ministerio público, en su pasión, su muerte y su resurrección, cómo nosotros vivimos estos mismos misterios en nuestras vidas. Así que el Papa nos pidió ofrecer todas nuestras preocupaciones, dolores, inquietudes en la Santa Misa, unidos con Cristo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hoy comenzamos, vamos a ir por cada parte de la misa, pensando en lo que la Iglesia nos presenta para meditar. Porque la oración no es simplemente repetir palabras, no es simplemente la oración vocal, sino debemos pensar en lo que estamos diciendo. Y la misa, consideramos ayer, es un misterio. Con razón, la Iglesia la rodea con tantos misterios, con tanto simbolismo, con tantos ritos, para provocar en nosotros las meditaciones más profundas. Que más que meras palabras, con todos los gestos y signos, Dios nos habla. Y nos comunica que es por encima de todo entendimiento humano. Que nadie puede comprender a Dios, nadie puede comprender a la misa. Por eso no es simplemente una homilía larga, como hacen los protestantes, sino es adoración en silencio también. ¿Bien? Ok, entonces hoy podemos considerar el inicio de la misa. Comenzamos de preparación para el sacerdote y por extensión a todos los fieles con las oraciones al pie del altar. Pero podemos notar primeramente que el sacerdote ni sube al altar, se queda abajo. Va a rezar un Salmo 42 de David, quien fue exiliado de la presencia del Señor y aceptó esta humillación debido a sus pecados. Nos da este ejemplo de humildad. ¿Y estamos de qué orientación? Hacia el oriente. En tiempos antiguos era tan importante estar ad orientem que a veces el sacerdote celebraba tras la gente, porque todos volteaban hacia el oriente. Todas las misas se celebraban de la mañana y la misa principal, la dominical, especialmente de la vigilia pascual, pasaban toda la noche velando, esperando que cuando el sol nazca en los cielos, que el Señor iba a regresar a este mundo. Iba a venir a juzgar a los vivos y los muertos. Los primeros cristianos pasaban la vigilia pascual pensando que esta es la noche, cuando verdaderamente viene. Entonces, estamos esperando a la luz, que es decir, yacemos en las tinieblas, que necesitamos un Salvador. Por eso empezamos el año litúrgico con el misterio de Adviento, de esperanza, esperando que el Señor venga. El Papa Benedicto comentó de que el hecho de que estamos todos al oriente juntos significa que somos peregrinos, que aquí no tenemos una casa permanente. Piensen qué es la misa en términos bíblicos. El Señor celebró un jueves la Pascua. ¿Qué quiere decir? Pascua quiere decir tránsito. En inglés decimos Passover, porque el ángel de la muerte así pasaba por encima de las casas que estaban marcadas con la sangre del Cordero. Pero también significa el tránsito del pueblo de Dios que estaba exiliado, en esclavitud en Egipcio, que iban a la tierra prometida, que significa el cielo. Entonces, en cada misa es una esperanza para ir al cielo. Cumple lo que ya sucedió en nuestro bautismo, cuando morimos con Cristo para resucitar de nuevo con Él. Y la gracia de Dios que recibimos en nuestro bautismo es verdaderamente el inicio del cielo en el alma. ¿En qué consiste el cielo? Sino en la posesión de Dios. Por la gracia de Dios ya poseemos a Dios. Estamos cara a cara con Dios, más en las tinieblas.
Solo falta la visión de lo que ya poseemos para que estuviéramos en el cielo. Entonces, en la misa nos provoca esta esperanza. Ahí estamos abajo, estamos en las tinieblas, las luces vienen del altar y estamos esperando que brille sobre nosotros el sol que es Jesucristo. Y notamos que el sacerdote viene vestido de nuestra humanidad. Entonces podemos contemplar, si vamos conectando los misterios del Santo Rosario, de la vida de Cristo, que comenzamos con la encarnación. El sacerdote se viste de ornamentos sagrados. Y como les decía, la casulla, la casita, significa el cuerpo místico que formamos nosotros en él. Y comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que nos recuerda de nuestro bautismo. Y de que este hecho, esta obra de la Santa Misa, es la obra de la Santísima Trinidad. Es Jesucristo quien se ofrece en el Espíritu Santo, como nos dice San Pablo, a su Padre Eterno. Me encanta ver esta imagen por encima del presbiterio de Cristo, del Padre Eterno, así recibiendo a su Hijo, que es quien se ofrece en el Espíritu Santo. Por nuestro bautismo, la Santísima Trinidad habita en nosotros. El Señor nos dijo que si alguno me ama y guarda mis mandamientos, o sea, siendo bautizados y permanece en la gracia de Dios, yo y mi Padre haremos nuestra morada en él. Así que la liturgia, como dije ayer, es la fuente y cima de la vida cristiana, que es la vida de Cristo en nosotros. Es lo que escuchamos hoy en las lecturas de Santa Perpetua y Felicitas, cuando el soldado, el guardián decía a Santa Felicitas, cuando dio a luz antes de su martirio, si gritas y lloras tanto en su partura de un niño, cuanto más vas a llorar y gritar cuando te torturan en tu martirio. Y dijo, ahora soy yo que sufro, pero luego será alguien más que sufre en mí, porque yo ofrezco mi vida por él. ¿No? Entonces, que tengamos que como María Santísima podemos contemplar la Anunciación. Ahí estaba ella esperando, como una israelita, que estaban esperando por miles de años para que viniera el Salvador. Normalmente la vemos con una Biblia, leyendo las profecías del Antiguo Testamento, que anunciaba que una virgen iba a concebir y dar a luz, y que más tarde en Isaías, que iba a ser un hombre de sufrimiento. Por sus llagas seríamos sanados. Bien, entonces cada misa empieza con un mini adviento y pedimos a Dios que envíe su luz y su verdad. Estamos viendo hacia arriba. Hay 3 gradas normalmente subiendo al altar, que pueden significar la fe, la esperanza y la caridad. Las 3 virtudes que nos relacionan directamente con Dios. Y podemos pensar en este momento de los 4 fines, pues como les dije, están entremezclados en toda la misa, así no hay un orden tal cual exacto de seguir, pero especialmente pensando en el principio de este fin de petición. El Señor dice, todo lo que pidieres en mi nombre, se os concederá. Y ahora estamos en Cristo, incorporados en Él por nuestro bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahora es Él orando a través de nosotros. Y nos dice, todo lo que pidieres en mi nombre, se os concederá. Pero es cierto, a veces la gente duda, diciendo, bueno, pues, pedí muchas veces, mencioné la misma intención una y otra vez, y dije, en el nombre de Jesús, sí, porque no se me concede. Su nombre, Jesús, quiere decir el Señor que salva, un nombre hebraico.
Entonces, la salvación de Yahweh. Entonces, Yeshua. Entonces, si es para nuestra salvación, nos lo concederá, dice San Agustín. Y es infalible la oración que se hace con perseverancia y humildad para nuestra propia salvación, porque Dios quiere la salvación de todos los hombres. Entonces, si estamos de acuerdo, en perfecta sintonía con su voluntad, nos va a conceder lo que es para nuestra salvación. Ahora bien, si pedimos por otra persona, no es tal cual infalible, porque tal persona puede poner un obstáculo a la gracia de Dios. Pero igual, Dios puede quitar este obstáculo. Y lo más que seamos amigos de Dios en caridad, entonces más concede nuestra oración, ya que la oración del justo vale mucho, dice el apóstol Santiago. Entonces, pensando en las peticiones que tenemos en la misa, y lo que pedimos para la salvación, no simplemente en la hora de nuestra muerte, que Dios me agarre confesado y comulgado en un momento. No, la salvación es todo lo que necesitamos para ser salvos, todas las gracias para resistir y superar al pecado. Dijo el Señor a San Pablo, bástate mi gracia, siempre nos basta, que nadie dijere. Dice San Agustín que los mandamientos de Dios son imposibles de observar. Nunca somos determinados a pecar. Siempre nos basta su gracia. Y dice San Agustín, el mismo que antes de su conversión decía, Señor, dame la castidad, pero mañana, ahorita no. Sentía toda la debilidad, la esclavitud que tenía sus vicios. Y es el mismo que dice, Dios no manda imposibilidades, mas cuando se siente imposible, nos da la gracia de pedir para que sea posible. Es por eso Dios añadió a San Pablo, bástate mi gracia, mas no voy a quitar este aguijón de tu carne, esta tentación, este ángel de Satanás que le abofeteaba, porque la virtud se perfecciona en la debilidad. Dice San Pablo, cuando soy débil, luego soy fuerte. Así nos deja con incluso dice San Pablo de Cristo, circumdatus infirmitate, que estaba rodeado de debilidad. Asumió nuestra naturaleza pasible, débil, para poder sufrir con nosotros, como nuestro representante. Y entonces, si pedimos, recibiremos las gracias y reconoceremos, como llegó a reconocer San Pablo, que es su obra, que por la gracia de Dios soy lo que soy, no simplemente por mi esfuerzo. ¿Bien? Entonces, pidiendo con humildad, perseverancia, por lo que necesitamos, todo lo que necesitamos para nuestra salvación, se nos concederá infaliblemente. Y con humildad, porque luego notamos que el sacerdote reza el confiteor. Yo pecador, me confieso. Y nótense la postura incluso, que el sacerdote se pone hacia abajo, a donde estamos mirando. Si miramos hacia el altar, como el paso al cielo, que está abajo. El infierno, exactamente, a donde somos destinados por nuestros pecados. Si no nos convertimos, ¿verdad? Si no hicieres penitencia, todos igualmente pereceréis. Entonces, en eso debemos pensar. Yo, como sacerdote, y primero doy el ejemplo de confesar mis pecados. Igual en el ofertorio, lo primero que ofrezco a Dios, esta víctima inmaculada, yo como indigno siervo tuyo, por mis innumerables ofensas y pecados y negligencias. Y ahí contemplo los modelos que Dios pone ante nuestros ojos, a quienes confesamos, confesamos en el yo pecador, en el confiteor, a Dios Todopoderoso. En Él vivimos, movemos y tenemos nuestro ser. Dependemos de la voluntad de Dios en cada momento para existir y mover.
¿Y cómo es posible que una criatura que debe absolutamente todo a Dios se rebela en su contra? ¿No? Medimos la ofensa según la dignidad de la persona que se ofende. En este caso es Dios el único que es, la bondad infinita, nuestro bienhechor, salvador, nuestro todo, y hemos pecado contra Él. Confiteor, me confieso. A la Virgen María, quien era llena de gracia, y dice un santo teólogo que en el primer momento de su concepción inmaculada, ya que recibió una porción de gracia que le correspondía a ser la digna madre de Dios, que incluso desde el primer momento de su concepción era más santa que todos los ángeles en el cielo juntos. Mas ¿cómo se consideró a sí misma? Yo en mi soberbia, ella con la perfecta humildad. He aquí la esclava del Señor. Confiesa que ni puede perseverar y llevar a cabo el papel de ser madre de Dios por su fuerza humana. Dice, hágase en mí, fiat, hágase en mí. Satanás quiso ser como Dios sin Dios, ¿verdad? Dios quiso que fuera como Dios. Quiere que todos seamos como Él, pero dependiendo de su gracia, para que a Él sea la gloria. Entonces, María Santísima, la más excelsa, es a la vez la más humilde. Y ahí vemos la clave de su santidad. No solamente fue concebida sin pecado, como Eva también, como los ángeles. Pero no todos perseveraron en la gracia de Dios. Ella nunca pecó porque nunca confió en sí misma. Siempre confiaba en Dios. Repetía este fiat, 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 hágase en mí toda su vida. Confesamos a San Miguel Arcángel. Su mismo nombre, Miguel, quiere decir, ¿quién es como Dios? Es su respuesta a Lucifer, a Satanás y a los rebeldes ángeles. ¿Quién es como Dios? Nadie es como Dios. Y fíjense, San Juan en el Apocalipsis tiene una visión del ángel. Supongamos que es San Miguel. Y cae sobre su cara para adorarle, pensando, pues debe de ser Dios. Qué excelsa majestad. Y dice, no, soy nomás una criatura. Soy un ángel. Soy un mensajero de Dios. Entonces, solo a Dios se adora. Levántate. Entonces, el que es tan glorioso confiesa que nadie es como Dios. Soy nomás una sombra en comparación. Solo Dios es el que es. Y nos confesamos a San Miguel Arcángel, a San Juan Bautista, que fue su lema en su vida. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. El que llamaba a la gente, la atención de la gente por sus prédicas, muchos le seguían. Incluso después de Cristo, de su ministerio público, tiene que dirigir a la gente. No, ya ha venido. A ver, pregúntenle por su cuenta para confirmar que sí es el Mesías. Igual contemplamos su nacimiento el 24 de junio, cuando los días se hacen más y más breves, a partir del solsticio de verano, y luego con el solsticio de invierno, empiezan a ponerse más y más largos los días, más y más sol. Hasta el mismo cielo y el cosmos nos recuerda este lema de humildad. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Me confieso ante San Pedro y San Pablo. Así puedo dar toda la plática esta noche sobre el confiteor. Pero San Pedro, nuestro patrón, muchas veces lo contemplo. Y San Pedro, siempre bien intencionado, más siempre metiendo la pata. Que el Señor será fiel hasta la muerte. Muy bien, Pedro. Tan bien intencionado, pero que fue su error de confiar en sí mismo. San Felipe Neri decía cada mañana, para no hacer el mismo error, Señor, cuida a tu Felipe, porque si no, te va a traicionar. Ya es un hecho. Sin la gracia de Dios, sería el más miserable de los pecadores. Entonces, San Pedro luego se arrepintió.
Incluso verán a los candidatos, no están esta noche, pero cuando los vean, verán este escudo, ahí lo tiene Rodrigo, y tiene las 3 lágrimas. Y dicen unos historiadores que lloraba tan fuertemente cada que escuchaba en el Evangelio de su negación. Y que incluso hubo como pequeñas rutas, o como diríamos, bajo sus ojos, ¿no? Sí, por llorar tan fuertemente toda su vida en arrepentimiento. ¿Okay? Un modelo para nosotros. San Pedro, la piedra principal, es el más humilde, pide ser crucificado al revés, por sentirse tan indigno. Y ya mencioné a San Pablo también, quien era el más colérico, más enérgico, que podía todo, el mejor discípulo del mejor rabino, que 15 veces casi fue asesinado y subió al tercer cielo y tiene doctrina que ni puede expresar. Pero dice, lo que más aprendió fue por su debilidad. Cuando soy débil, soy fuerte, porque la virtud se perfecciona en la debilidad, o sea, en la dependencia de Dios, y no de simplemente nuestra fuerza. Bien, entonces, mucho de contemplar ahí para provocar actos de humildad. Y otra vez, en la meditación. Y estamos ahí pensando en el mundo condenado. Pensamos también y siempre pienso como sacerdote, ahí me quedo. Después de decir al confiteor, sigo todavía destinado al infierno, menos que ustedes recen por mí. Que lo hacen, pues, los acólitos, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, siempre prestan atención y recen por sus sacerdotes. ¿Sí? Entonces, él voltea hacia mí, pidiendo que Dios tenga misericordia de mí. Y solo así me levanto. Y luego él, de parte de ustedes, reconoce su indignidad y se confiesa. Yo pecador. Y yo ruego por ustedes. Y se levantan. Y recibimos la misericordia, el perdón de Dios. Tenemos y notamos la humildad de Santa María, que ya mencioné. Nótense que ella reconocía, si nos preguntamos en la fiesta de su Inmaculada Concepción, lo que era el detalle que hacía tardar la definición dogmática en sus detalles, fue de que si fue redimida. Porque Cristo es el Redentor de todos los hombres. Entonces, si no fue redimida, falta una persona, ¿no? Pero sí fue redimida de la manera más maravillosa, preventativa. Y ella lo reconoce, porque su espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, dice, ¿no? Entonces, bien. Luego subimos al altar. Y no tenemos tiempo para tratar de cada oración y gesto, pero espero que les provoque lo que es la intención de nuestra Santa Madre, la Iglesia, de cómo rezar, cómo meditar, cómo pensar. O sea, Dios está en los detalles, quiere hablarnos. Y hay tantos sentidos místicos que hay inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Bien? Uno comenta el ascenso. Ya perdonados, subimos y entramos en el Santo Santorum. El sacerdote sube y besa el altar que representa a Cristo. El Cristo entero, que incluye a los miembros de su cuerpo místico. Porque a quienes besamos, quienes forman, digamos, la parte más de su corazón sacratísimo, sino los que derramaron su sangre con él. Y colocados en el medio del altar son las reliquias de los mártires, que otra vez son miembros de Cristo. Sus huesos van a ser parte de su cuerpo glorioso en el cielo. Y dice San Juan que en el Apocalipsis que la iglesia es Cristo glorificado en todos sus miembros. Entonces besamos ahí y con un beso, Dorando, el famoso comentarista sobre la Santa Misa, dice que el sacerdote besa el altar para mostrar que cuando Cristo vino a nosotros, unió a la Santa Iglesia consigo mismo, como se dice en el canto nupcial
que me bese con el beso de su boca. Coloca sus manos sobre el altar para mostrar que la caridad que se denota por el beso debe ser sustentada por buenas obras. Miren, tantos detalles que pueden considerar. Pero así es el beso que da a la humanidad en la Virgen más humilde, la Virgen purísima. Entonces, es un matrimonio del Espíritu Santo que sobrecoge sobre María y desde unión con el Espíritu Santo y Santa María, en el santo amor, se concibe Jesucristo en su seno por un beso. Bien. Luego, continuamos con el Kyrie. Nótese que la misa ejemplar, original, y todavía la principal, es la misa solemne. Normalmente la conocen como la misa cantada, pero con tantos padres aquí, son tan bendecidos aquí en Guadalajara, que tienen misas solemnes muy a menudo, según entiendo. Entonces, el introit, la entrada, se canta mientras entran en la procesión. Muchas veces pueden leer más de este salmo y escuchar más motivos, más pasajes que son conectados con el misterio, como de Navidad. A ver, pruébenlo. Entonces, hay en la misa rezada, va así más en orden, pero con partes que eran sobrepuestas en la misa original, digamos, o principal de la misa cantada. Tengamos eso en mente. Entonces, el Kyrie, rezamos 3 veces por 3. Así era parte de las letanías, que si siguen las lecturas cuaresmales en su misal, muchas veces te dicen la iglesia estacional, que originalmente eran 2. Comenzaban en una iglesia con el Papa, iban caminando, así descalzos, a la iglesia donde iban a celebrar la misa. Entonces, peregrinos. Y cantaban las letanías como en la vigilia pascual, se escuchan de 2 veces, se repite. A veces eran 7 veces, 5 veces, 3 veces. Entonces, date un tiempo cuando lo rezábamos 3 veces, ¿no? Pero, ¿qué significa? Místicamente, estamos pensando pidiendo perdón. Nótense el idioma, Kyrie eleison. ¿Qué idioma es? Griego, muy bien, no es latín. Y la misa originalmente era en griego o en arameo. De hecho, son las 3 lenguas consagradas por la cruz de Cristo, porque su nombre fue escrito en arameo o hebreo, griego y latín. Y así eran las lenguas de las misas por el primer milenio casi. Y nos recuerda de cuán antigua es la misa. Pero pensamos también 9, nos recuerda de los 9 coros de ángeles, de los cuales caían incluso los ángeles. Si los ángeles sin tentación alguna de lujuria, de sensualidad, de codicia de bienes, podían caer, mucho más nosotros. ¿Verdad? El que se siente seguro, que tenga cuidado para que no caiga. Y Santo Tomás de Aquino, según la sentencia de los padres, nos dice que somos llamados a reemplazar a los ángeles caídos. Así es la lucha de nuestra vida. Tenemos que vivir, el que quisiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida, la salvará. Aquí no tenemos una casa permanente, tenemos que llevar una vida sobrenatural. Les dije el domingo en el sermón, aunque no estuviéramos infeccionados con el pecado original, tendríamos que hacer penitencia. ¿Por cuál motivo? Para no desear tanto lo natural, para desear por encima de ello lo sobrenatural, ¿no? Y lo natural por causa de lo sobrenatural. ¿Bien? Entonces, 3 veces 3, pidiendo perdón, pensando desde Adán y Eva y toda la historia de la humanidad, desde la caída de los ángeles y los primeros seres humanos, pidiendo perdón, que venga el Salvador. Y
quien nace entre nosotros, señalado por el coro angélico, a quienes imitamos. Gloria in excelsis Deo. Escuchamos en la misa, era originalmente de la misa de Navidad, luego de la Pascua, y lo aplicamos luego a cada triunfo de los santos en su día. Entonces se recitan muchas misas, pero que pensemos en este momento que Cristo ha nacido. Desde el principio de la misa ha venido el beso, se encarnó en el seno de la María Santísima y ahora nace a la luz delante de nosotros. Y vamos a escuchar en el prefacio que en cada misa los santos comentan que la iglesia se llena con santos ángeles. Hubo una visión, si me acuerdo bien, de San Antonio Abad, lo narra que tuvo una visión de miles de ángeles y demonios luchando por una sola alma. Porque nosotros somos llamados a reemplazar a los malos, que nos odian por envidia. Por eso dice la Biblia, por envidia del diablo entró el pecado en el mundo. No quiere que lo reemplacemos. Odia especialmente a la Virgen Santísima, ¿no? La verdadera portadora de luz. Bien. Entonces, Cristo nace entre nosotros. Podemos pensar en su nacimiento y ya encarnado entre nosotros, podemos rezar en Él. Entonces, la colecta. Nótense que ¿qué quiere decir colecta? Sino de coleccionar todas las intenciones. A veces hubo momentos de silencio, la gente mencionaba sus intenciones y el sacerdote colectaba todas esas intenciones en una, que resume todo lo que debemos pedir en cada misa. Y nótense incluso los gestos del sacerdote, que hace ese gesto. Saluda a la gente. Dominus Vobiscum. Oremos. Pero con este gesto, entonces toma nuestras intenciones y las pone ante el Señor. Y solo tiene valor si pedimos en su nombre. Por eso terminamos cada colecta, per Dominum nostrum, Jesum Christum, por nuestro Señor Jesucristo, en unidad del Espíritu Santo, quien siendo Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Tales fórmulas se codificaban también en tiempos de los arrianos, que negaban la divinidad de Jesucristo, y no querían decir estas fórmulas al final. Así que la ley de oración, como rezamos, establece cómo crecemos. Si incluso si puedo preguntar a una niña si María es Madre de Dios o simplemente Madre de Cristo, ¿qué van a decir? ¿Saben de sus oraciones? Santa María, Madre de Dios. Así rezo, así sé que es Madre de Dios porque así rezamos. Incluso en Éfeso, cuando se definió su maternidad divina, se pronunció el dogma en la iglesia de la Theotokos, de Madre de Dios. Entonces la gente ya sabía, el nombre de mi parroquia, claro que es Madre de Dios. Bien, seguimos. Pero nótense, nuestra petición es debido a nuestra incorporación en la Trinidad por nuestro bautismo, por Jesucristo, en unión con el Espíritu Santo, a Dios Padre. Luego la lectura de la Sagrada Escritura. Cuando fui a Roma por primera vez, un experto en la Sagrada Liturgia me llevó a la iglesia de San Clemente. Y lo que la iglesia como está la iglesia ahora, imita lo que estaba antes y que se puede ver los cimientos abajo. Y se nota que la epístola, o a veces una profecía, como notarán en la Cuaresma, que a veces hay dos lecturas, una antigua tradición, tal vez, y a lo menos para ciertos tiempos, que se lee hacia Cristo. Incluso la lectura es un acto de culto que nos dirige hacia Dios. Y se canta por el subdiácono, que representa la sinagoga, así prefigurando a Cristo, anunciando por los profetas. Y luego el gradual,
quiere decir como nuestro camino, vamos por las gradas, así vamos subiendo, se cambia del lado de la epístola hacia el lado del Evangelio. Y notarán que incluso en la misa rezada, el sacerdote lee la epístola así como cuadrado, y luego el Evangelio como medio vuelto hacia un lado. ¿Qué significa? Otra vez, la misa principal, la misa solemne, el diácono no está conectado con el altar, con el sacrificio, esa es la segunda parte. Se nota con la misa pontifical, el obispo lo manda y lo canta hacia lo que sería el norte. Si este es el oriente, entonces el sacerdote hacia, bueno, ese es el oriente realmente, ¿no? Entonces el subdiácono aquí y el diácono va hacia el norte. ¿Qué está en el norte? Para los romanos, pues los bárbaros. La tierra todavía de tinieblas, que no ha recibido la luz del Evangelio. Entonces va acompañado de la luz de los acólitos y anuncia la buena nueva hacia los confines de la tierra, hacia los paganos, hacia Gringolandia. O nosotros decimos hacia Canadá. Pero para los romanos, así los atacaban del norte y obviamente subes al norte en el invierno y hace más oscuridad, más frío, de modo que estoy aquí con ustedes en febrero. Bendito sea Dios. Bien. Ok, el Evangelio. En cuanto a los misterios de Cristo, podemos contemplar, porque hicimos todo un viaje al gradual, esperando, recitando salmos, esperando que Cristo viniera, y ahora lo encontramos ¿dónde? En el templo. Ya a los 12 años, después de nacer, ya está en el templo enseñándoles y preguntándoles. Ya está empezando, a revelarse por su palabra. Para los que quieren escucharle. Entonces podemos hacer también en esta primera parte de la misa actos de fe. La fe es el principio de la justificación. Sin la fe, dice San Pablo, es imposible agradar a Dios. Entonces, porque la fe es una participación en la mente de Dios. Dice San Pedro en su segunda carta que por la gracia somos partícipes de la naturaleza divina. Partícipes. Piénsalo, considéralo. Para toda la vida. Eso es lo que lleva a los ermitas hacia el desierto para contemplar este gran misterio, que Dios habita en nosotros. El reino de los cielos está dentro de vosotros por la gracia santificante. Es verdaderamente ya el cielo comenzado. Si participamos en la naturaleza divina, que no se confunda con un panteísmo, debo de aclarar cómo entender esto bien. Santo Tomás pues usa la analogía de fuego. Incluso en la vigilia pascual recibimos de su luz sobre nuestra vela. O sea, nuestra vela es fuego. Por participación, sí, sin perder su naturaleza de ser una vela. Y es por participación, de modo que se puede perder. Así que la gracia de Dios diviniza al alma, pero de un modo en que no perdamos nuestra naturaleza humana. ¿No? Y podemos perder la divina si nos apartamos de la luz. ¿Bien? Entonces, pero corre su vida divina en nuestra alma y se extiende a nuestras potencias, facultades de nuestra mente, de nuestra voluntad, hasta nuestras emociones. Reciben la influencia de la gracia de Dios por las virtudes infusas y por los dones del Espíritu Santo. Entonces, nuestra mente, por la fe, participamos en la misma mente de Dios. Así un niño que sabe los misterios básicos, sabe realidades, conoce realidades más altas que todos los científicos, con todos los misterios de la naturaleza. Entonces,
y esta fe nos conduce a desear ver a Dios. En ella consiste nuestra bienaventuranza. El deseo más fuerte que el hombre tiene, decía Aristóteles incluso, es el deseo de saber. ¿No? Entonces, ¿qué nos dijo San Pablo? Que luego le conoceremos cara a cara. Por conocer a Dios, esta es la vida eterna, de conocer a ti, verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero bueno, volviendo entonces podemos hacer actos de fe, aunque no escuchemos la lectura bien, aunque no entendamos el latín, aunque no tengamos el misal. Eso no nos prohíbe a participar en este momento, ya que todo lo que escuchamos es para provocar una fe más fuerte. Es el deseo de ver a Dios y cumplir con su voluntad. Pero debemos tener la disposición de, habla Señor, porque tu siervo escucha. Y simplemente en cada lectura, en cada homilía, simplemente pedir a Dios que te diga lo que has de escuchar. A veces no es la intención ni del homilista, del que da el sermón. Recuerdo de una persona, un padre nos contó que una persona vino después de misa. En la misa estaba predicando y tenía como 2 partes. Y dijo, ok, ahora ha terminado la primera parte. Ahora puede comenzar la nueva parte. Y el Señor le contó después de la misa, Padre, lo que usted dijo en la homilía me cambió. ¿Qué fue? Usted dijo algo de dejar a la parte anterior y comenzar una parte nueva. Y ya me di cuenta que ya es tiempo, entonces voy a cambiar. Ok, bien. O a veces escuchamos, leemos en los santos, Santa Teresa hace comentarios sobre los salmos, pero según los entendía. A veces tal vez el latín no fuera tan correcto o el contexto, pero digo, lo que Dios quiere decirte. Y el sentido místico, con tal de que concuerde con la fe, la esperanza y la caridad, es correcto. Y es para ti. Tenemos el ejemplo, San Antonio Abad. Entró un día en una iglesia buscando con esta llama de fe en su alma, deseo de ser perfecto, y escuchó el Evangelio que dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees, dáselo a los pobres y sígueme. Lo cumplió. Por tomar el Evangelio en serio, dirigido a él personalmente, cambió el mundo. Porque él es el padre del monasticismo. Entonces, incluso San Benito sigue su ejemplo. Entonces, pero empieza en gran parte con San Antonio Abad. Tenemos a San Francisco de Asís. Él siempre consultaba no debemos ser supersticiosos o presuntuosos, que Dios siempre nos va a dar una señal extraordinaria, pero San Francisco era de los unos santos que la gente confundía con el Espíritu Santo. Hubo una secta después de su vida que pensaba creo que fue el Espíritu Santo encarnado. Ojalá nos dijeran lo mismo de nuestras vidas. Es una herejía, pero siendo tan poseído por el Espíritu Santo, pero siempre consultaba. No quería un superior para su comunidad, menos el Espíritu Santo, y una regla, el Evangelio. Ya está. Y muchas veces simplemente consultaba el Evangelio, donde leyó que el Señor los mandó a predicar y fue con el Papa, recibió, y su orden realmente cambió el mundo. En ese tiempo con la iglesia decayendo, ¿verdad? Fue San Francisco y Santo Domingo que llegaron por la providencia divina. Y por tomar el Evangelio en serio y practicarlo literalmente, cambió el mundo. Y además nos salvó el misal romano, que en aquel tiempo, en este tiempo de decadencia, y hubo otros ritos también, no estaba todo tan codificado, pero él, por su romanitas, por su amor, cuando fue con el Papa, quien le preguntó cuál misal de los que se utilizaban en aquel tiempo quieres, quiero el misal de San Pedro y San Pablo. Quiero el misal de la Curia Romana, y como eran misioneros que fueron a varios continentes y muchos países en la primera generación, por millares,
copiaron al misal lo que eran los libros litúrgicos en varios libros, uno para el cantor, el gradual, otro para el sacerdote, para el altar, otro de lecturas. Pues si vamos a misionar, necesitamos un solo libro. Hicieron copias del misal romano, como lo conocemos hoy, ¿verdad? Que tenemos en la misa que celebré esta noche. Entonces lo hizo tan popular que San Pío V, 200, 300 años después, podía decir que pues, todos conocemos al misal romano, menos que tenga uno de más de 200 años de antigüedad, que adopten todos el misal romano. Así llegó a México, ¿no? Por los franciscanos. Y, bien, gracias San Francisco. Bien, y luego el credo. El credo es una profesión de nuestra fe. Todo lo que escuchamos, profesamos. Bien, y eso termina Y el credo también era parte de las promesas bautismales originalmente. Sigue siendo así en el rito de bautismo. Entonces, eso termina, esta parte, lo que es la misa de los catecúmenos, lo que es la parte de instrucción, que se resume por los artículos de nuestra fe. Yo les conté ayer que me convertí a los 16 años de edad. Llevo 30 años, como digo a los niños en las clases de catecismo, sigo estudiando el credo. Se puede profundizar más y más. Como tenemos de los apóstoles, breve, y luego más largo del concilio de Nicea. Cada que un hereje negaba una parte, que sí, Cristo es el Señor, que es Hijo de Dios, pero no es Dios Hijo. Lo mismo les dirán los testigos de Jehová, ¿no? Ellos son los arrianos de hoy en día, que niegan la divinidad de Cristo. Entonces por eso decimos, no. Quiere decir, por Hijo de Dios, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial, de la misma naturaleza del Padre. Entonces, tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente. Mañana tenemos la fiesta para nuestra comunidad, como de segunda clase, como presidencia a la liturgia cuaresmal, que es la fiesta de Santo Tomás de Aquino. A los 3 años de edad preguntaba a sus maestros, ¿qué es Dios? Y ese deseo de conocer a Dios con todo, y amarle con toda su mente consumía toda su vida. Hasta que al final de su vida decía, todo lo que escribí es como paja, en comparación de lo que ahora conozco de Dios por la gracia, por el don de la sabiduría y por una revelación. Que decías, ya, casi se puede decir que ya no creo, sino veo. ¿Okay? Entonces, que hagamos este compromiso de conocer más a nuestra fe. Yo noté en mis 9 años aquí que ustedes son impresionantes de cómo aman a Dios con todo su corazón, pero a veces no lo hacemos con toda la mente, ¿verdad? Si queremos conocer a Dios, tiene que ser un compromiso de conocer su voluntad. No simplemente, digamos, de expresiones de piedad. Eso nos hace sentirnos bonitos, que bien, pero el que me ama, guarda mis mandamientos. Tenemos que conocer nuestra fe. Si descuidamos eso, es como signo de que no amamos tanto a Dios. Tal vez más buscando nuestro propio consuelo, más que a Dios. ¿Bien? O bien, porque se nota ahí en los Estados Unidos que muchos pierden su fe. No solamente los hispanos migrantes, sino mi iglesia es de los irlandeses, de 1869. Llegaron 1 millón de Irlanda en ese tiempo, con la escasez por el hambre. Y 1 millón murieron ahí, 1 millón llegaron a esta área de Boston y Providence y bajaron. Pero hoy en día no se nota su fe, ¿verdad? Rápidamente, católico ignorante, mañana protestante, o peor incluso. Ok, bien. Ok, entonces sigamos, ya que mañana terminamos con la segunda parte. Entonces, un recap. Entonces, en la primera parte de la misa, actos de fe,
queriendo que Dios envíe su luz. Reconocemos que estamos en las tinieblas, que necesitamos un Salvador, confesamos nuestra iniquidad, nos ponemos en el lugar de la Virgen Santísima, pidiendo que venga el Salvador, notamos la unión con ella en el santo amor, que es el Espíritu Santo, que por este beso a su alma pues se concibe de Jesús, quien nace en nosotros como la luz del mundo, que va revelando su luz a través de las lecturas, y otra vez que escuchemos cada lectura. Sé que estoy diciendo mucho esta noche por 1 hora y media, es de más, ya está saliendo del contenedor seguramente, pero sea una sola frase puede cambiar la vida. Nada más pide a Dios, háblame, te escucha tu siervo. ¿Bien? Ok, hacemos profesión de fe, compromiso de fe, que vamos a morir en esta fe. El credo, por ejemplo, hay un santo, San Pedro Mártir, dominico, y fue atacado por los albigenses, los cátaros, y con un axe, ¿cómo decimos? Con una hacha, y así derramaba sangre, y ahí se quedaba muriendo. Y con la sangre que salía de su cabeza, en los últimos momentos de su vida, escribió sobre la tierra, credo, yo creo. Santa Cecilia también, descubrimos su cuerpo muchos siglos después, y estaba, creo que incorrupto, pero tenía sus manos así, señalando con sus dedos que Dios es uno y trino. Imagínense. Entonces, no estaba preocupada. ¿Cómo me van a ver? A ver si pongo para mi estampita de santa. No estaba pensando, estaba pensando en Dios. Y en el dogma menos práctico, digamos. ¿Verdad? Que Dios es uno y trino. Si fuera 4 personas, pues qué importaría. Pero es la verdad. Cristo dijo, por eso nací, por eso vine al mundo, para dar testimonio a la verdad. Tantos siglos de mártires muriendo por el dogma de la Santísima Trinidad, por la divinidad de Jesucristo. Piensen en sus propios mártires. Es lo que me atrajo a Guadalajara. Venimos a visitar una familia aquí y noté, pues es la tierra de mártires. Fui al seminario como seminarista y dije, ahí está la lista de todos los santos que estudiaron aquí. ¡Qué maravilla! Hay uno que tiene mi apellido de Romo. Me dije, Romo, tienes un santo. Pero viendo los santos y cuántas vocaciones, conté a mi superior, aquí estamos en Guadalajara, creo que sería muy, muy bueno comenzar un apostolado aquí. Tiene más de 1000 seminaristas. Se ordenan 40 sacerdotes cada año. Y al conocer a los seminaristas, me decían que muchas veces su vocación fue inspirada por el santo de su pueblo, que su abuelita conocía. Unos me dijeron que, Santo Toribio Romo nos casó en un pozo. Nos escondimos en un pozo bajo la tierra y ahí recibió nuestros votos matrimoniales. Increíble, ¿no? Estaban dispuestos a San José Sánchez del Río. Nunca es tan fácil ganarnos al cielo como ahora. Dando nuestra vida por Cristo Rey. Él tenía la fe, ¿verdad? Que de nosotros. Y yo no sabía cuánto él hubiera leído, no sé, en su pueblo en aquel tiempo. Pero si era acólito y se ponía de rodillas cada día ante Jesús crucificado, dando su vida por mí, yo daré mi vida por él. Otra vez, la liturgia es la maestra por excelencia de nuestra fe. Se convierte en nuestro propio jugo y carne. ¿Bien? Ok, luego empieza la misa de los fieles. Ya contemplamos los misterios gozosos relacionados con los anteriores. Ahora podemos contemplar sus misterios dolorosos por este espejo de su ofertorio. Y toma esta inspiración de explicarlo así de San Padre Pío. Hay un escrito de un discípulo de él, espiritual, que le preguntó, enséñame a rezar, ofrecer la misa bien. Y él simplemente contaba que conectaba cada parte de la misa con la pasión de Cristo.
no solamente pensaba en la pasión de Cristo, sino la revivía, ¿verdad? Sudando y saliendo sangre de sus estigmas, de sus llagas. Y pensaba en cada misterio de los misterios dolorosos conectados con la Santa Misa. Porque notamos aquí una peculiaridad de nuestro ofertorio, en el cual decimos: recibe, oh Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, esta hostia inmaculada. ¿Qué quiere decir hostia? Víctima. Es una palabra latina para decir víctima. ¿Okay? La víctima inmaculada. Que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios, vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, y sobre el cáliz. Te ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación, implorando tu clemencia, para que suba como suave aroma hasta la presencia de tu divina majestad, por nuestra salvación y por la del mundo entero. Entonces, palabras tan bonitas. Me acuerdo cuando fui por primera vez a esta misa y dije, ¿por qué no utilizaron esa traducción tan noble, tan digna, tan inspiradora? Pero también en la reforma de la misa hubo los que criticaron estas oraciones del ofertorio, diciendo que están fuera de lugar. No es la víctima inmaculada. No es el cáliz de la salvación. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Porque no ha sucedido la consagración todavía. Estamos ofreciendo pan y vino. Entonces, ¿cómo justificar o entender bien, según la mente de la Iglesia, que utilizó estas oraciones por siglos? ¿Qué es el sentido? Otra vez, les pregunto, ¿cuándo es que comenzó el sacrificio de Cristo? Por toda su vida. Pasaba toda su vida pensando en su hora, formando la intención de ofrecerse por nosotros. Incluso a la noche antes, con un gran deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes, hacerme el Cordero de Dios sacrificado, inmolado y consumido por ustedes para su salvación. Entonces, ¿cuándo es que derramó su sangre por nuestra salvación? Termina la cruz, pero empieza, decía desde su circuncisión, pero en su pasión desde su agonía en el huerto. Entonces, leyendo este texto místicamente, así como debemos, en ese sentido de meditar la misa, estamos formando la intención de lo que vamos a ofrecer a Dios. No le agrada ni nos reconcilia con Él una ofrenda de pan y vino, ya suyo, y no tiene valor sobrenatural. Entonces ofrecemos lo que va a ser el pan y lo que va a ser el vino. Como Cristo en ofrecer su cuerpo, ya empieza desde su infancia, de su encarnación, pero especialmente derramando su sangre ya en su agonía, en el huerto. Así podemos pasar a los misterios dolorosos. Y porque su sangre se derrama gota a gota, ¿verdad? Y pensando luego en su flagelación, luego en su coronación de espinas, luego en su Via Crucis. Y bien, entonces, ¿y qué es lo que hace? Aquí podemos también pensar en qué motivo, de los 4 motivos, y volvemos a qué motivo en ofrecer, qué acto, qué afecto de la voluntad, sino en la reparación. ¿No? Son palabras también en el Confiteor y el Kyrie eleison, pero aquí también que yo ofrezco indigno siervo tuyo por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias. Podemos pensar en la reparación como Cristo en su agonía. Y comentan unos santos de que, ¿por qué está triste hasta la muerte? Si justo antes decía, con un gran anhelo he anhelado comer esta Pascua, que nadie me quita la vida, yo la doy. Tanto esperaba este momento y ahora está triste hasta la muerte. Es un misterio, no hay un dogma, pero unos santos comentan que
se le revela, ve por su ciencia infinita, de que aunque se sacrifica por amor de los hombres para ganar nuestro amor, y fíjense que no le era necesario sufrir por nuestra salvación. Era necesario, dice Santo Tomás, para cumplir lo que había prometido por los profetas. Pero absolutamente hablando, Dios no está en deudas con nadie más que sí mismo. Entonces no tiene que pagar a sí mismo, tal cual. Entonces su encarnación, su pasión, su muerte no eran necesarias. Que nos hace pensar, pero entonces, ¿por qué lo hizo así? Ahí entra Santo Tomás, cuya fiesta es mañana, porque es la manera más conveniente de redimirnos. O sea, para ganar nuestro amor, para que no volvamos a pecar. ¿Verdad? Entonces lo hace de la manera más inimaginable, más amoroso, se pone loco de amor por nosotros. Haciéndose niño, sufriendo, muriendo en la cruz, la tortura más horrible, más cruel de la crucifixión. Y luego se entrega como nuestra comida. ¿Cuál Dios de los paganos será así? Imagínense para la gente indígena, pues, muchas de las gentes dominadas por los aztecas, que les perseguían, por eso muchas gentes luchaban con los españoles por su libertad. Fue su primer día de independencia, ¿verdad? De ser liberados de los aztecas. Pero bueno, es otro tema. Pero imagínense para los que fueron sacrificados a los dioses de los aztecas. Hubo uno que chupaba la sangre de la gente. Incluso en la victoria, si ganaste la competencia, fuiste sacrificado a los dioses falsos. Entonces, dioses que exigían la sangre humana. Y luego de escuchar de los españoles, pues me acuerdo leyendo la historia, se lo recomiendo mucho a los Hechos de los Apóstoles de América. Cuenta toda la historia de la evangelización de las Américas, desde el inicio hasta los cristeros. Pero impresionante por un padre Iraburu, José María Iraburu, los Hechos de los Apóstoles. Pero llegan los frailes franciscanos y el mismo Cortés, el general que tanto admiraban, él se hinca a besar su hábito. Esos pobres mendigos. Y entonces, imagínense ver la crucifixión, que Dios derrama su sangre por los hombres. Entonces, pero a pesar de este acto tan maravilloso de su amor, muchos no van a convertirse. Ese es el misterio de la iniquidad. Dios se pone loco de amor, revela todo su amor infinito y te quedas frío. Por eso dicen en el Apocalipsis, ojalá fueran calientes o fríos. Pero esta mediocridad, de estar tibios. ¿No? Entonces, a pesar de sufrir por nosotros, muchos van a rechazar esta oferta de nuestra salvación. Y eso lo pone triste hasta la muerte, sudando como gotas de sangre. Entonces, aquí podemos unir, alguien sufre de ansiedad, de nervios. ¿Cuántas veces la gente quiere confesar, Padre? Es que soy muy triste, tengo mucha ansiedad, como si fuera un pecado. No es pecado, ¿verdad? Entonces, menos que lo consintamos y lo sigamos a un acto pecaminoso. Y les respondo, Jesús se sentía triste, como nadie puede imaginar, hasta la muerte. Sentía todo el peso, la pesadumbre de todos los pecados del mundo sobre su alma. Entonces Jesús sentía nervios, miedo, ansiedad, de modo que sudaba como gotas de sangre. Porque los médicos lo examinan, que puede incluso brotar sangre por un estrés tan fortísimo, ¿no? Entonces, todo eso sufre, podemos unir en la misa, como nos pidió el Papa ayer en la cita, que unamos también nuestros dolores, nuestra tristeza. Puede ser santificadora, no es pecaminosa. La tristeza procede del amor. Si amamos a alguien, somos tristes si perdemos a esa persona.
o si vemos que la persona ha perdido a Dios, que no anda bien. Entonces Jesús lloró cuando murió Lázaro. Que unamos nuestras preocupaciones, ansiedades, temores, tristezas con Él. Son santificadoras por su pasión. Y ese es el sentido del ofertorio, ¿no? Estamos uniendo nuestra ofrenda a la suya. Nosotros hacemos posible el pan y el vino, ¿verdad? Es fruto de nuestra labor. Y aunque no presentamos tales ofrendas en misa, como se hacían por al menos los nobles en tiempos antiguos, hacemos una colecta también. O sea, de nuestra sustancia, de nuestra labor, hacemos posible, sea por dinero, sea por las mismas ofrendas, que se convierten en el cuerpo de Cristo. Entonces, estamos uniendo con ellos todas nuestras intenciones y dolores. Si estamos pensando en los misterios dolorosos en este momento, podemos pensar en su pasión, su flagelación, pensando en todo lo que sufre en reparación. Él sufre los azotes por nuestros pecados carnales. Él sufre su coronación de espinas por nuestra soberbia y arrogancia. Y nótense la oración in spiritu humilitatis et in animo contrito, suscipi amor a te Domine. Literalmente en un espíritu de humildad y con un ánimo, con un corazón contrito, como lo traducen así, recíbenos, Señor. Correcto, ¿no? Que seamos recibidos. Pero noten ¿qué? ¿El pan y el vino? No, sino en cuanto representan a nosotros. Esta ofrenda. Recíbenos. ¿Qué dijo el Papa ayer? Que nos inmolemos con Cristo. Digo, no un pacto especial de víctima, sino el estado de ser bautizado, de haber muerto con Cristo. Toda nuestra vida es simplemente prestada, así que toda nuestra vida puede ser un acto de religión, de ofrecernos a Dios. Él sabe, son misterios gozosos y dolorosos, pero incluso los gozosos podemos dar gracias a Dios y santificarnos por los goces en la familia, en el matrimonio, en la sociedad, etc. Pero recibe a nosotros, Señor, así, representados por este pan y vino, que solo serán solo complacerán a Dios si viene el santificador, a quien invocamos, ven santificador todopoderoso, y bendice ese sacrificio preparado para gloria de tu nombre. Incluso incensamos a las ofrendas en forma de cruz. Otra vez las ofrendas representan a nosotros y le hacemos también una corona. Y unos santos comentan que nos recuerda de la corona de espinas. Otra vez, ofreciendo todas las humillaciones que hayas sufrido este mismo día o en tu vida, todos los malentendidos, todos los insultos, ofrezco con Cristo en el altar en este momento. Bien, entonces ya son 9:18, creo que vamos bien. Mañana terminamos del ofertorio. Nomás nótese, luego lavamos, el sacerdote lava las manos. Y hasta el detalle de que lava nomás las partes más extremas de los dígitos, de sus dedos, para significar la pureza, hasta los detalles de nuestra vida que Dios quiere. Y consagramos todo a la mayor honra y gloria de la Santísima Trinidad. Suscipe Sancta Trinitas. Recibe Trinidad Santa esta ofrenda. Y luego el orate fratres, orad hermanos. Eso nos hace pensar en el momento que el Señor pidió a sus apóstoles, orad y velad, ¿no? El espíritu es pronto, más débil la carne. Y los apóstoles que presenciaron todos sus milagros y todos sus sermones por 3 años, por una noche de no orar y velar, le traicionaron. ¿Sí? Entonces,
Que seamos humildes, reconociendo que somos lo que somos por la gracia de Dios, que velemos en la oración. Por eso van a escuchar también durante las misas cuaresmales que el sacerdote no dice ite missa est, váyanse, id, la misa es terminada, sino bendigamos al Señor, benedicamos Domino, que sigamos orando en ese tiempo de penitencia. Y muy bien, ya están cansados, ya están muy bien. Para que no se duermen como los apóstoles, les puedo. Ok. Bien, entonces mañana terminamos con la tercera parte, yendo por lo que es el prefacio, que realmente comienza la plegaria, el sacrificio eucarístico, dándole gracias a Dios. Podemos pensar en este motivo, contemplando su crucifixión, con la cruz a cuestas, su crucifixión y luego su resurrección y los demás misterios gloriosos. Y ganan una indulgencia plenaria si perseveran, ánimo. Entonces son pláticas largas, pero la remisión de todas las penas de sus pecados de su vida. Vale la pena. Bien. Una pregunta, sí. Sobre las posturas en la Santa Misa. La mayoría de las personas pues actuamos por imitación, ¿no? El que se para, porque para, el que se dedica, Ajá. porque hace lo que hacen los demás. Sí. Pero yo me he dado cuenta que a veces en el misal dice, párense y la gente sigue hincada, ¿no? Y así, entonces, ¿qué es lo correcto? Son posturas de costumbre y que varían según sea una misa solemne, cantada, rezada. Entonces hay muchos detalles, pero lo bueno es simplemente seguir la costumbre establecida. Y obviamente con la intención espiritual, estoy de pie también como un signo de honor. Si entra una dignidad, si entra el obispo, todos de pie a recibirlo, ¿no? Sí, es difícil hacer un misal porque estamos en misa rezada o cantada. La misa rezada en breve es originalmente la misa privada del sacerdote, que no supone que haya gente. Entonces la gente que asistía a su misa privada realmente era de rodillas rezando. Y tiene su espiritualidad, porque a unos les gusta más la misa rezada, porque es como puro silencio, menos movimiento, y en eso es un buen ambiente para meditar. Entonces simplemente es como hincarse casi todo el tiempo, de pie para el Evangelio. Se pueden sentar, pero si quieres conectarlo como la misa cantada, pues tiene más sentido si nos paramos para cantar, ¿no? Que es, bien. Sí. ¿Alguna vez conté las cruces que el sacerdote hace mientras está ofreciendo? Y si cuenta bien, son 5 minutos y A las cruces. Ok, ¿qué tal si mañana hace esa pregunta al inicio? Porque vamos a hacer muchas cruces durante el canon de la misa. Y unas incluso después de la consagración, qué significado tienen. Y podemos ver, casi siempre hay un origen práctico, luego místico que se agrega en la interpretación, a veces original también. Pero sí, podemos pasar toda la vida contemplando la misa. Sí, sería en la misa rezada, todos siguen hincados. En la misa menos, que sea la misa, como se hizo de costumbre la misa dialogada, o sea, la gente imitando las posturas de la misa cantada, porque tiene más sentido, pero como no están cantando, prácticamente de qué sirve. Pero en la misa solemne todos de pie, en la misa solemne la gente, el clero está de pie durante el canon de la misa. Solo se hincan para la consagración. Pero son detalles que vamos a dejar porque faltan 5 minutos. Sí.
Pero en la misa ideal estamos de pie, ¿no? En la misa sola. Entonces, ¿qué puede ser igual con el significado de honor y reverencia también? Bueno, empecemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedizione, benedictio omnipotentis Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen. Bien.